El movimiento Rastafari. El movimiento Rastafari es un movimiento sociocultural y religioso que considera al emperador de Etiopía Haile Selassie I como la encarnación de Dios. Surgió en los comienzos de los años 1930 en los barrios marginales de Kingston, Jamaica y en los sectores rurales adyacentes, siendo la visión social y cultural de Marcus Garvey que inspiró a los Rastafaris, que incluso lo consideran una reencarnación de San Juan Bautista, y atribuyeron un carácter mesiánico a Selassie. Notable es el gran deseo de sus descendientes de esclavos negros de volver a África, de las aspiraciones sociales y culturales de la comunidad negra y de las enseñanzas del organizador nacido en Jamaica Marcus Garvey que clamaba África para los africanos. Hoy en día el movimiento se ha extendido a lo largo de gran parte del mundo y tiene seguidores provenientes de distintas culturas, lenguas y naciones. Doctrinas. Los seguidores del Rastafari, conocidos como Rastas, creen que Haile Selassie I liberará a la gente del mundo de ascendencia africana, conduciéndolos a una tierra prometida llena de emancipación y justicia divina, Etiopía. Los Rastafaris creen que ellos, y el resto de personas de etnia negra, son descendientes de los antiguos israelitas. 3-4 La suya es una religión abrahámica fuertemente sincrética. Según cuenta el libro Kedra Nagast, en el siglo X a.C., Etiopía fue fundada por Menelik I, hijo de Salomón y la reina de Saba, Maqueda, quien había visitado a Salomón en Israel. En un Reyes 10:13 se proclama y diole el rey Salomón a la reina de Saba todo lo que deseaba, pidiera lo que pidiera, aparte de lo que le dio de su tesoro real. Y así ella regresó a su país, junto con sus sirvientes. Los rastas interpretan esto como que ella dio a luz un hijo. Que judíos negros han vivido en Etiopía durante siglos, desconectados del resto del judaísmo por el control musulmán de Oriente Medio y del norte de África, es incontrovertible, se les llama Beta Israel o falasas. La existencia de falasas dio cierto crédito e ímpetu al Rastafari inicial, puesto que parecía validar la creencia de que Etiopía era Zion. Algunos Rastafaris decidieron clasificar a su religión como cristianismo etíope copto, cristianismo protestante o judaísmo. De estos, los lazos a la Iglesia etíope ortodoxa tebaedo son los más difundidos, aunque discutidos de forma controvertida en el clero. Se puede considerar que el Rastafari sería una escisión de la Iglesia copta. Algunos Rastafaris creen que las traducciones estándar de la Biblia presentan cambios creados por la estructura racista y eurocentrista blanca de poder, entonces reverencian el texto épico nacional etíope, el Kedra Nagast, libro que narra la gloria de los reyes de la dinastía salomónica en Etiopía, por ser el escrito que narra con detalles el encuentro entre Salomón y Maqueda reina de Saba. Sin embargo, la Biblia no deja de ser uno de los textos leídos por Rastafaris, ya que consideran que como dice Haile Selassie I, que la Biblia trasciende sin llegar a perder su esencia. Uno de sus tipos de asamblea espiritual Groundation del movimiento Rastafari es similar en muchos aspectos a los oficios religiosos judíos, y puede haber derivado de los esclavos afroamericanos que se convirtieron al judaísmo. Cierto número de judíos en los estados sureños de los Estados Unidos poseían esclavos, y huyeron a Jamaica. Cita requerida. Algunas de las características del Rastafari inicial estaban relacionadas de cerca con las religiones nativas del Caribe y África, aunque fueron en gran medida purgadas por los guerreros Yabindi, caracterizados por sus rastas y que lucharon contra el poder corrupto de algunos líderes que añadieron estos elementos sincréticos a las doctrinas rastafaris. Cita requerida. Muchos rastas creen que Ja, forma abreviada del nombre de Dios Yahvé en las escrituras hebreas, había tenido 3 encarnaciones: Melquisedec, Jesucristo, y finalmente Haile Selassie, la última expresión de Ja, siendo cada uno de ellos un salvador. Debido a su alto sincretismo, no hay un estudio general de la cultura Rastafari, pues según ellos cada uno es dependiente de su fe, es decir, también tienen entre ellos muchas diferencias en su fe. El movimiento Rastafari recibe este nombre debido a su regente Ras, que como se anotó al principio, antes de ser reconocido como Haile Selassie I se llamaba Rastafari Makonnen. La marihuana es usada por los Rastafaris como algo sagrado, ya que sostienen que fue encontrada en el lugar de la tumba del rey Salomón, luego de enterrarlo. No existe registro certero del descubrimiento y su posterior uso religioso en el movimiento Rastafari. Desde siempre está vinculada con la apertura de conciencia, facilitando la conexión interna y acercando uno a Ja. Otro pilar fundamental es la lectura del sagrado libro de la tradición etíope, titulado Kedra Nagast 5, y la reivindicación del panafricanismo, la reivindicación de unidad de los descendientes de africanos oprimidos durante la historia reciente. Concepciones. Ja. Los Rastafaris son monoteístas, creyendo en un Dios singular a quien denominan Ja. Los Rastafaris ven a Ja como la esencia en la forma de la Santa Trinidad, el cual es Padre, Hijo y el Santísimo de la creación. Los Rastafaris dicen que Ja, en la forma del Santísimo creación encarnado, vive dentro del humano, y por esta razón se refieren a menudo como Iyun, yo y yo. Historia.
El movimiento Rastafari debe su nombre a Ras Príncipe Tafari Makon en nombre y apellido. En la coronación como emperador Haile Selassie I de Etiopía, 1930, esta fue vista como la culminación de la profecía de Marcus Garvey de una década antes. Mirada África, un rey negro será coronado. El día de la liberación está cerca. Salmos 87:4-6 es también interpretado como la predicción de la coronación de Haile Selassie. Mencionaré a Raab y Babilonia. A aquellos que me conocen, observad Filistea y Tiro, con Etiopía, este hombre nació allí. Y de Sion será dicho, este y ese hombre nació en ella, y su más alto yo la establecerá. El Señor recapitulará, cuando haga cuentas con la gente, que este hombre nació allí. El emperador Haile Selassie fue coronado como rey de reyes, señor de señores, y león conquistador de la tribu de Judá, y es, según la tradición etíope, el número 225 de una línea ininterrumpida de reyes del linaje de Salomón, hijo del rey David. Hay que destacar la ceremonia lujosa en la capital de Etiopía, Addis Abeba, donde recibió el nombre de Haile Selassie, poder de la Santísima Trinidad, y dejando atrás su título de Rastafari, frente a representantes de los principales países del mundo. Garvey creía en el panafricanismo, la propuesta de que toda la población negra del mundo debería unirse en hermandad y retomar el continente africano de los poderes blancos coloniales. Él promovió esta causa durante las décadas de los 20 y 30, y fue particularmente exitoso e influyente entre los negros de clase baja en Jamaica, principalmente en las comunidades rurales y urbanas. Haile Selassie llegó al trono de Etiopía en 1930, y casi inmediatamente ganó seguidores, entre los que llegaron a ser conocidos como los Rastas. El movimiento Rastafari comenzó como un entramado de religiones similares, que se mantenían unidas principalmente por la idea del Sion etíope. Puesto que Etiopía fue el único país africano que escapó del colonialismo europeo, y Haile Selassie fue el único líder negro aceptado entre los reyes y reinas europeos, los primeros rastas le guardaban un gran respeto por su represión y nivel de justicia que guardaban desde la esclavitud. El mismo Haile Selassie era cabeza de la Iglesia Ortodoxa Etíope Africana. Él no mencionó nada sobre el estatus de divinidad que le habían dado los rastafaris. Nunca se jactó de serlo. Después, conoció a varios ancianos rastafaris en Addis Abeba y permitió a los rastafaris y a otras personas de descendencia africana asentarse en sus tierras personales en Sasamane. Las primeras persecuciones legales de rastafaris ocurrieron en 1934 por no jurar lealtad al rey de Inglaterra Jorge V. El gobierno británico no toleraría a los jamaiquinos leales a Haile Selassie en lo que era por aquel entonces su colonia. El movimiento Rastafari fue uno de los primeros sectores de la sociedad jamaiquina en recuperar la memoria histórica de los descendientes de los esclavos negros. Una canción de los años 70 de Horace Andy, músico rasta jamaicano, dice así: cuando era un niño no sabía de mi cultura. Cuando era un niño no sabía que mis antepasados venían de África. Cuando era un niño solía decir que los rastas no eran buenos. Solía salir huyendo de ellos por las calles. Pero ahora, dejadme deciros, son los que dicen la verdad. Leonardo Bell fue el más destacado de los primeros líderes del movimiento Rastafari. Fue arrestado y metido en prisión durante 2 años por calumniar y amenazar al gobierno jamaiquino. Tras ser liberado, fundó la comuna del Pináculo, que se considera el origen del uso medicinal y sacramental de la ganja por los Rastafaris. La hierba también alcanzó un significado espiritual como un sacramento sagrado entre los llamados guerreros Yabindi. Durante los años 30, la depresión hizo naufragar a Jamaica y Etiopía por igual. La Italia del fascismo encabezada por Benito Mussolini invadió Etiopía en 1935. Ver la Segunda Guerra Italo-Etíope, que fue considerada uno de los mayores eventos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Haile Selassie, exiliado en el Reino Unido, creó la Federación Mundial Etíope para unir mundialmente el apoyo negro al reinado etíope. Después del final de la guerra, donó una extensa parcela de tierra en Sasamane, Etiopía, para permitir a los colonos negros que regresaran a su tierra natal. En los años 50, el mensaje del movimiento Rastafari de orgullo racial y unidad había puesto en alerta a la clase dominante en Jamaica, y los enfrentamientos entre los Rastafaris negros pobres y la policía blanca de clase media eran comunes. Muchos Rastafaris fueron brutalmente reprimidos, y algunos murieron. Otros fueron humillados haciendo que sus trenzas sagradas fueran cortadas. El 1 de marzo de 1958, el príncipe Emmanuel Charles Evans fundó el Congreso Negro Internacional Etíope Africano Ethiopia Africa Black International Congress, y estableció su cuartel central en el 54B de Spanish Town Road en Kingston, Jamaica. Sus miembros son conocidos como bobosantes. La visita a Jamaica de Haile Selassie el 21 de abril de 1966 y su encuentro con ancianos rastafaris dio un empujón notable al movimiento. Su desaparición en 1975 coincidió paradójicamente con el comienzo de su más espectacular periodo de crecimiento, sustentado en parte por la popularidad internacional de la música reggae, en la cual
El movimiento Rastafari encontró un medio de expresión y en la fama mundial del creyente Bob Marley. En realidad el reggae no forma parte del orden ceremonial Rastafari, es debido a la visita de Haile Selassie, el 21 de abril es celebrado como el Groundation Day. Fue durante esta visita cuando Selassie dijo a los líderes de la comunidad Rastafari que no debían emigrar a Etiopía hasta que hubieran liberado al pueblo de Jamaica. Liberación antes de la repatriación. Walter Rodney, profesor en la Universidad de las Indias Occidentales, comenzó un movimiento del poder negro en 1968. Combinado con el movimiento Rastafari, ambas filosofías se difundieron rápidamente por varias naciones caribeñas, incluyendo Trinidad y Tobago, Dominica y Granada. A lo largo de los años 70, el movimiento Rastafari floreció en popularidad tanto en Jamaica como en el exterior. Principalmente se debió a la conexión entre la música reggae y la cultura Rastafari. El reggae nació de los negros pobres en Trenton, el principal gueto de Kingston, Jamaica, que escuchaban emisoras de radio de los Estados Unidos. Los músicos jamaicanos, que eran en su mayoría rastafaris, pronto fusionaron la música folk tradicional jamaicana, el RYTHM y blues estadounidense y el jazz en el ska, que daría lugar al reggae bajo la influencia del soul. En los años 60 y 70, la independencia de Jamaica, y candidaturas democráticas que se mostraban más favorables a las reivindicaciones de los desfavorecidos, fomentarían una mirada más política dentro de la temática del reggae como música de los habitantes pobres. El reggae comenzó a entrar en la conciencia internacional en los primeros años 70, sobre todo debido a la enorme fama de Bob Marley con su nuevo reggae algo más lento y al que agregó instrumentos de madera. Muchos rastafaris ortodoxos rechazaron el reggae como una forma de música comercial y vendida a Babilonia. El reggae y el ska no se deben confundir con la música sagrada de los rastafaris, llamada burro o tambores yabindi, aunque los músicos de reggae también han venido practicándolo y fusionándolo. Haile Selassie desapareció de la escena mundial en 1975, pues no hay nada concreto con respecto a lo dicho sobre su supuesta muerte. Dicen que fue asesinado por orden del usurpador Mengistu Haile Mariam, que fallece por complicaciones de próstata, aunque se sabe que años después el doctor del emperador negó esa afirmación cita requerida. Los estudiosos del movimiento Rastafari y los creyentes en la inmortalidad estaban divididos en cuanto a cómo tomarse su supuesta muerte. Algunos creían que había trascendido la carne mortal y siguió viviendo como un ser completamente divino. Otros creían que nunca murió realmente, y que su muerte fue creada por Babilonia o el comunismo en Etiopía, término utilizado para describir la actual estructura del poder mundial en una popular teoría entre los rastafaris. En el año 1992, su cuerpo, algunas versiones dicen que fue su osamenta, fue supuestamente encontrado por el arqueólogo homónimo Haile Selassie debajo de una tabla en las tierras de su palacio. Rumores para desacreditar el movimiento Rastafari dicen que había sido en la letrina de Mengistu. Se dice que su cuerpo se mantuvo casi intacto hasta su sepultura el 2 de noviembre del 2000, fecha en que sus supuestos restos fueron llevados a la Holy Trinity Catedral de Addis Abeba, ceremonia en la que estuvo presente, entre otros, la viuda de Bob Marley, Rita, editar vestimenta Rastafari relacionada a su cultura. Los rastas, apasionados por la defensa de su identidad y creencias, hacen uso de la estética de su fe luciendo cabelleras con dreadlocks, cabellos trenzados, tams bolos tejidos, ropas cómodas hechas con fibras vegetales, pantalones anchos y camisetas holgadas. Toda su vestimenta muestra los colores de la tierra madre de Etiopía, a los que adjudican un gran valor simbólico. Estos colores son verde, amarillo y rojo. El verde representa el color de la naturaleza que es cuidada y respetada por el rasta. El amarillo representa la riqueza de su tierra. El color rojo representa también la sangre derramada por los mártires negros que han luchado por la ideología Rastafari. El negro, si bien no forma parte de la bandera de Etiopía, se utiliza para representar el color del pueblo africano. El estilo dreadlocks trata de acercarse a la figura del león de Judá que forma parte de la bandera de Etiopía. El cabello de los rastas simboliza la melena del león o el voto nazareno. El movimiento Rastafari en los países latinoamericanos hoy en día en parte ha seguido la cultura y por otro lado ha sido ultrajada para convertirse en una moda en la cual se mantienen los dreadlocks, los colores en la vestimenta, agregando estampados con el león de Judá, la hoja de marihuana, la cara de Haile Selassie, Marcus Garvey y de Bob Marley, figura jamaiquina que muchos consideran erróneamente la cara de Rastafari ya que utilizó los salmos de la Biblia con su popular música reggae. Junior Marvin, guitarrista del grupo de Bob Marley, habla sobre Rastafari. Lo que entiendo de ella es que cualquiera puede ser un rasta. Solamente debes poseer un deseo por la verdad, buscar la verdad. No importa que ropa uses, o el color de tu cabello, el color de tu piel o en qué categoría de razas te coloquen. Es irrelevante, editar bibliografía. Para el teórico rasta, Rodrigo Pérez, la hierba es la salud de la nación, como el alcohol es la destrucción de la humanidad.
Pérez considera que fumar ganja es un acto positivo hacia el Creador, donde se realza el poder de la meditación y se revela la presencia divina que vive dentro de todos. Rastafari, Dios viviente, creó la ganja para que nos sanara, nos revelara sus caminos y lo adoráramos. Sin embargo, aclara, los rastas no tienen la obligación de fumar ganja. Dios la dispuso para que en estos tiempos de grandes tribulaciones, sus hijos resistan y la humanidad recupere su salud. Nosotros experimentamos las vibraciones del arbusto ardiente como un eufórico y místico sacramento, capaz de iluminar y aliviar la crucial realidad de alienación social y vil pobreza. Además defienden la ganja al argumentar que no es una droga, porque no es un fármaco, lo que implicaría la mano del hombre. Es una planta que se siembra, germina, crece y da sus frutos, es una creación en la que está implicado Dios Todopoderoso. En general, las drogas sí producen adicción, pero la marihuana no crea dependencia física. Los rastafaris no consideran prohibirla. Creen que es producto de la ignorancia. La defienden como una creación divina que no puede estar sujeta a las leyes del hombre, sino a las leyes naturales, al igual que el hombre. Cualquier ser humano tiene derecho a que en su hogar, en la tierra que habita, siembre lo que necesite para alimentarse y sanarse, corporal, espiritual y mentalmente, aunque se reprocha el uso lúdico de la hierba, pues esto no está bien visto por los rastafaris. Lengua. Dreadlock. Los idiomas hablados en Jamaica son el inglés y el patois francés antiguo popular. La traducción literal es hablar con las patas, se refiere al francés que se hablaba en las provincias de Francia, no en París, francés culto. Hay varias frases o palabras características de los rastafaris, como Babilonia es un concepto de crítica al sistema capitalista, la sociedad de consumo, y las formas de vida alienantes en la modernidad, nacido desde una interpretación de las lecturas bíblicas tradicionales, está contrapuesta al concepto de Zion, por ende se refiere a todo lo malo desde el punto de vista vital y espiritual, cita requerida. Zion se refiere tanto a Etiopía como al continente africano más la península arábica. También tiene a veces el significado de lo opuesto a Babilonia, es decir que Zion es la utopía rastafariana. También Zion es llamado al valle sagrado de descanso a donde parten los rastafaris cuando mueren, una semejanza al concepto tradicional de paraíso. Al primer yo y yo es un término complejo, refiriéndose a la unidad de Dios con cada uno de los humanos pero también destacando la suma importancia del ser humano en el orden de las cosas. El erudito rastafariano Casmore dice yo y yo es una expresión para sintetizar el concepto de unidad, la unidad de dos personas. Así que Dios está dentro de todos nosotros, y nosotros somos de hecho una sola persona. Yo y yo significa que Dios está en todos los hombres. El vínculo de Rastafari es el vínculo de Dios, del hombre. Pero el hombre por sí mismo necesita un jefe y el jefe del hombre es su majestad imperial Haile Selassie I de Etiopía. El término es a menudo usado en lugar de tú y yo o nosotros entre los rastafaris, implicando que ambas personas están unidas bajo el amor de Jah. Como consecuencia de esto la palabra aún es sumada o mezclada con muchas otras palabras. Por ejemplo la comida y tal food no ha tenido contacto con los productos químicos modernos, y es servida sin preservantes, condimentos o sales. El alcohol, café, leche, refrescos y licores son generalmente vistas como no y tal. La mayor parte de los rastas siguen las prescripciones y algunos son vegetarianos. Incluso los rastas que comen carne tienen prohibido comer cerdo, ya que los cerdos son carroñeros de los muertos, al igual que cangrejos, langostas y gambas, aunque otro tipo de mariscos son básicos en la dieta rastafariana. Por otra parte los rastas tampoco comen carne de ningún tipo de animal que tenga ojos, se tiene esa creencia por una pintura en la que aparece un pez mirando a Salomón. Dompresión reemplaza a opresión ya que la opresión mantiene al hombre agachado que significa abajo en inglés en lugar de levantarle. Y hace referencia a los sentimientos o emociones positivos, o cualquier cosa que sea buena. Es lograr un estado de conexión entre uno y uno a través de la meditación. También es usado como saludo cordial entre hermanos rastas. Libitation reemplaza a dedicación para deshacerse de la connotación de muerte debido a que dead, que se pronuncia como dead, significa muerto en inglés, mientras que live significa vivo. Understanding reemplaza a understanding comprensión, refiriéndose a la iluminación que eleva la conciencia propia ya que under significa debajo en inglés, y over significa por sobre. Karamavi es la más alta alabanza a Dios que refiere un rasta. Esta palabra es usada para alabar a Jah desde muy dentro de su ser, por lo general en las meditaciones y en las festividades en las que se usa la marihuana para elevar más el nivel de meditación. Alfa y Omega se refieren, respectivamente, al emperador Haile Selassie y a la emperatriz Menen, como la unión perfecta, entre hombre y mujer, principio y fin. Ini se refiere a la paz que lleva el Rasta con la naturaleza y los seres vivientes, pues Dios ha creado a todos y nadie debe abusar de los demás, por eso el rastafariano respeta y ama a la naturaleza que ha creado.
Adonai se refiere a Jah Rastafari, padre de la creación. Haile Selassie I. Bindiman es el nombre dado a los hermanos que practican alabanzas y cantos a Jah con tambores y ritmos de Njabingi. Njabingi es la fundación de la forma de vida de Rastafari. Palacio espiritual y musical. La interpretación popular de Njabingi es muerte a los opresores blancos y negros. La congregación espiritual Njabingi reunida en los especiales días para celebrar los eventos de la historia Rastafari y en algunas ocasiones en que la congregación decide reunirse. Halloween se refiere al gran amor que Jah tiene para sus hijos. Bless significa bendición y es usado como despedida entre los Rastafaris. Editar ceremonias. Hay varios tipos de ceremonias eclesiásticas Rastafaris. Básicamente todas ellas consisten en cantos de himnos y coros, lecturas de salmos y capítulos de la Santa Biblia y razonamientos. Estas ceremonias van acompañadas de la música Njabingi. A diferencia de lo que muchos erróneamente creen, la música reggae no forma parte del orden ceremonial Rastafari. Es la música de tambores africanos al ritmo del latido del corazón la que alimenta espiritualmente a los hermanos y hermanas de la fe Rastafari. Otra ceremonia de carácter parlamentario es el razonamiento. En esta ceremonia se organiza la comunidad y se escuchan las voces y pensamientos de todos los congregados. Editar fechas importantes: 7 de enero, Navidades etíopes; 7 de febrero, Año Nuevo Rastafari según el calendario en Occidente; 21 de abril, aniversario de la visita del emperador Haile Selassie I a Jamaica. También conocido como el Día del Groundation. 23 de julio, nacimiento del emperador Haile Selassie I. 1 de agosto, proclamación de la libertad de los esclavos africanos en Occidente. 1834-38. 17 de agosto, nacimiento de Marcus Garvey. 2 de noviembre, la coronación del emperador Haile Selassie I. 25 de marzo, aniversario de la reina de reinas Laete Gemenenun. Editar símbolos importantes. La bandera de Etiopía con el verde, amarillo y rojo es el estandarte estatal levantado por Marcus Garvey, y son frecuentemente vistos en ropas, diseños de grafismos y otras decoraciones. El rojo representa la sangre de los mártires. El amarillo la riqueza y la prosperidad que África tiene que ofrecer. El verde la tierra y vegetación de Zion, es decir, Etiopía, ver más abajo. El rojo siempre va arriba, ya que representa la sangre. Cuando la sangre está por debajo de la tierra verde significa muerte. El amor que tienen a la bandera de Etiopía también es un símbolo de su lealtad hacia Selassie y no otros líderes o banderas del Babilón, y también un símbolo de que no aceptan ni las autoridades actuales ni sus banderas en los países en que viven. La estrella negra de 5 puntas representa al hombre y mujer negro de bien. Cabeza, brazos y piernas, su desnudez está cubierta con vestiduras reales. El león o león conquistador es también un símbolo rastafariano importante, simbolizando tanto a África como al emperador Haile Selassie, o a Jah mismo. También representa lucha y fuerza contra la opresión e injusticia aplicada sobre el pueblo africano. Túnica y turbante. Los miembros del Bobo Santi llevan túnica y visten turbante, inspirados por su jefe Emmanuel, e incluye cantantes famosos como Capleton y Sifla. Dreadlocks. El llevar dreadlocks está también asociado de cerca con el movimiento, aunque no es algo universal ni exclusivo a los practicantes de la religión. Las trenzas rastas están apoyadas según el movimiento Rastafari por el siguiente verso del libro de Levíticos: no mostrarán calvicie sobre sus cabezas, ni se afeitarán el extremo de sus barbas, ni se harán cortes en su carne. 21:5, y por el voto nazireo de Números 6, por esta razón se usan como voto para Jah. Por esto, no se debe tomar como un simple peinado, es una demostración de unidad con el Altísimo. Uni requiere más que respeto, entrega. Generalmente el tipo de cabello de genética afroamericana crea los dreadlocks de forma natural con solo dejar de peinarse. En los dreadlocks de piel blanca, el proceso natural es más lento y desordenado, aunque los dreadlocks pueden hacerse manualmente. Los dreadlocks han llegado a simbolizar a la melena del león de Judá y la rebelión contra Babilonia. Ganja. Los rastafaris creen por lo general que el fumar cannabis, conocido como ganja o la hierba sagrada, sirve como canal directo con Jah y es una ayuda a la meditación y al acceso a la verdadera sabiduría que es otorgada por Jah, es decir, si fuman, será para meditar y así en una manera más profunda, conocer. No lo hacen en ningún momento para conseguir placer superficial sino interior. Los versos que los rastafaris creen que justifican el uso de la hierba son los siguientes: Éxodo 10:12, comed la hierba de la tierra. Génesis 3:18, comeréis la hierba del campo. Proverbios 15:17, mejor es la cena de hierba donde hay amor que un buey preparado con odio. Salmos 104:14, él causó que el forraje creciera para el ganado, y la hierba para el servicio del hombre. Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada.
Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta idea de hierba sagrada posiblemente tendría origen en antiguas tradiciones de civilizaciones antiguas, cita requerida, donde era apreciada no solo por sus propiedades narcóticas. Diversas variedades de cannabis se utilizaron también por sus múltiples y versátiles aplicaciones técnicas y culturales: textil, papel, medicinas, alimentación, etc. Véase cáñamo industrial, y fueron consideradas como planta sagrada en diversas culturas. Según algunos estudiosos de la historia de las religiones, alguna variedad de cannabis sativa habría sido utilizada en rituales judíos de la época de Jesucristo, con fines rituales. Estructura moderna. Rastafari, más que una religión, es un orden de vida que tiene principios y normas de convivencia. La mayoría de los rastafaris no se identifican con ninguna secta o denominación, aunque hay tres grupos primarios dentro del movimiento: los Yavindi, Bobosanti, también llamados Bobo Dread, y las 12 tribus de Israel. Se distinguen por su particularidad en la manera en que alcanzan la comprensión de la verdad absoluta, y coinciden en la idea económico-filosófica de que el sistema capitalista degrada los valores fundamentales de la humanidad y su devastación expansiva daña seriamente el ecosistema y el medio ambiente. Ellos luchan por la repatriación de los negros a su natal Etiopía, y otros luchan por que las adaptaciones que sufre la Biblia se realicen, pero sin que su contenido sea alterado por los blancos hombres de mal, no por su color de piel, quienes a diario la alteran para su beneficio. Por otra parte, los rastas no son racistas, se identifican con un sinnúmero de filosofías tanto occidentales como africanas. Muchos van más allá del pensamiento básico rastafari, ya que Rastafari no está en contra de la evolución y el pensamiento libre. Los anhelos rastafari son de libertad mental, espiritual y terrenal. Críticas. Los rastafaris no toman parte en política y proclaman la supremacía negra del hombre de bien y no de su color de piel. Todas las organizaciones rastafaris han declarado que las enseñanzas de la Biblia son el camino a la liberación espiritual para la gente de cualquier marco cultural o étnico.